Bienvenida al capítulo número 133 de Neuroconciencia, el podcast de la Fundación AISE. Hoy me veis que estoy muy bien acompañado. Estamos, creo que a jueves 16 de enero. Vosotros sabéis siempre que yo, con mi orientación espacio-temporal, pues bueno, todos los días creo que el podcast cada semana me sirve para orientarme un poquito y conseguir que por lo menos tener una referencia espacio-temporal, que eso es importante. Bueno, en primer lugar, como siempre, daros las gracias a toda la gente que estáis escuchando el podcast. La verdad que estamos abrumadísimos. Han salido los resultados de 2024 del podcast y bueno, estamos celebrándolo porque ya cobramos 5 euros al mes en YouTube. Estamos que lo tiramos. Está muy bien, o sea, 5 euros al mes nos permite ya pagar por lo menos... Creo que el alojamiento del podcast nos cuesta como 6 euros al mes, o sea que ya más o menos nos está dejando de costar dinero el podcast. Y estamos como en las 11.000 reproducciones mensuales solo en Spotify. O sea que de verdad que yo no sé si es que nos está mintiendo el algoritmo o qué pasa, pero hay 11.000 personas al mes que escuchan más de un minuto de esto. Entonces, en fin, yo si os soy sincero, creo que es que se ha puesto de moda para dormir. Creo que hay mucha gente con insomnio. Y creo que se lo ponen ahí. Hay mucha gente que pasa malas noches, entonces nos escucha a nosotros y se duerme. Entonces, pues claro, estamos perdiendo dinero porque podríamos estar dedicados a eso. Pero fuera de broma, bueno, daros muchísimas las gracias porque la verdad que el impacto que está teniendo el podcast es muy positivo y además el capítulo de la semana anterior de trastornos neurológicos funcionales y logopedia, la parte final sobre todo le ha encantado a la gente. Hemos recibido un montón de mensajes de gente con disfonías funcionales diciendo que se habían hasta emocionado escuchando la parte final del programa por toda esa parte como un poquito más humana que estuvimos tratando, ¿no? Así que de verdad que muchas gracias porque, bueno, ya que solo cobramos 5 euros al mes de YouTube y los dedicamos a los gastos, pues por lo menos que no nos tiréis piedras por ahí cuando nos veis por la calle, sino que nos deis un abrazo y nos agradezcáis las cosas. Eso siempre es el mejor de los pagos. Bueno, como la logopedia está de moda y ya está, es que es así. El logopeda es un profesional del equipo transdisciplinar que es, bueno, esencial. Jaime el otro día, Jaime Paniagua, que todos lo conocéis de sobra y que ahora ya pues, se presentará él, me escribió y me dice: Juan, el otro día hice una charla y estuve hablando un poquito del podcast y me acordé de vosotros y de un capítulo que hicimos. ¿Por qué no dedicamos un ratillo y le damos un repaso? Yo, encantado. Y esta mañana mismo, mi compañera Nayara Pareja, que está aquí conmigo al lado, pues dice, pues yo me conecto con vosotros. Así que va a ser un capítulo de logopedia, lo vamos a disfrutar mucho y yo creo que va a estar muy guay. Así que en primer lugar os presento aquí a Nayara, que mi compi, que como es la nueva, pues venga Nayara, preséntate tú, di lo que quieras. No, pues soy Nayara, soy la logopeda de Fundación AISE. No llevo mucho tiempo en AISE, No, pero la sensación mía es que parece que llevo como toda la vida. Y bueno, tengo que decir que es mi primer podcast. Es su primera vez. Y estoy al frente con dos titanes, ¿vale? Sí. Que es Jaime Paniagua y Juana Naya. Así que, bueno, sí, estoy un poco más nerviosa y demás. Somos dos monstruos, más que dos titanes, dos de feo que somos. No, hombre, no, soy dos monstruos bueno, al final de la neurología y vengo un poco al deleite vuestro, ¿vale? Aprender de los mejores, como la mode. Yo estoy aquí para aprender de los Exacto, mejores, eso es la mode, que es para no hablar, dice eso y dice, así quedó bien y por lo menos me callo. Pues bueno, Nayara, esperemos que no sea el último. No. Que además tú eres te gusta hablar y te gusta comunicar. Esto es romper el hielo y ya está. Sí. Bueno, pues, y en segundo lugar, no lo voy a presentar porque Jaime, sabéis que ha sido el moderador del podcast de neurologopedia de la Fundación AISE dentro de Neuroconciencia. Sabéis que para mí es uno de los logopedas, si no el logopeda de referencia. Y bueno, pues me pasa un poco como cuando viene por aquí Pablo Duque o viene gente que es que yo son auténticas referencias en su disciplina, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy encantadísimo de estar con Jaime porque siempre disfruto escuchándolo y es una maravilla. Además, Jaime es que está en constante evolución, entonces conforme lo vas escuchando, sí, te cuenta cosas nuevas y eso siempre es maravilloso. Así que Jaime Paniagua, tuyo es el estrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar otra vez aquí. Yo creo que lo que nos pasa a Juan, le pasa también a Pablo, es que yo creo que no es que sepamos mucho de neuro, sino que nos da igual hablar en espontáneo, que yo creo que también, es una cosa que yo me fijo, que la gente muchas veces tiene miedo a hablar o a dar su opinión por si se van a equivocar. Además, vivimos en una época de hipermoralismo muchas veces donde hay que medir cada palabra que dices.
Y es verdad que nosotros venimos de una situación en la que yo recuerdo estas jornadas que hacíamos en el CEADAC hace 1000 años, donde nos juntábamos 1000 y ahí cada uno daba su opinión de neuro y si te equivocabas, pues no pasaba nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que es más es eso, el decir, hablar es gratis, por suerte, por ahora, y yo creo que podemos dar nuestra opinión y siempre, o sea, yo por ejemplo no me importa hablar y si alguien me dice, oye, mira, yo creo que eso que dices es erróneo, bueno, pues yo me lo vuelvo a mirar y siempre aprendemos. Así que yo creo que es un poco más el que cada vez estemos más gente hablando en espontáneo, que es necesario. Sí. Un poquito menos de corsé, ¿no? Que ahora es que para hablar parece que uno se tiene que preparar un guión, ¿no? Y tenerlo todo súper establecido y estar súper seguro de lo que dice, ¿no? Y yo creo que sí, que la gente también tiene que tener el mensaje de que lo espontáneo tiene su valor, ¿no? Y que uno rectifica y además, siempre lo digo, en 133 capítulos grabados, ¿qué barbaridades no habremos dicho que están ahí grabadas? Pues ya está, pues escribe un mensaje y dices, mira, que esto no es así, Juan, que estás equivocado. Pues ya está, pues como nos equivocamos todos los días y no pasa nada. Pero sí, yo creo que sí, como que lo más útil. Claro. Lo más útil de las formaciones es cuando te estás tomando un café con alguien. Yo creo que ahí es donde más la gente dice cosas que dices, hostia, ¿te has dado cuenta de lo que acabas de decir? ¿Sabes? Es como muy interesante. Entonces yo creo que nos hace falta más liarnos ahí en espontáneo, ¿no? Sí. Bueno, gente, pues bueno, ¿por dónde andas? Voy a explicar un poco el rollo. Claro. Dentro de mi metamorfosis que decía Juan, me pidieron una charla en el Colegio de Fonoaudiólogos de Perú y tenía libertad de cátedra y me apetecía mucho hacer una charla un poco más basada en la experiencia, en plan de, pues bueno, lo que he ido yo viviendo con mis pacientes y tal. Y para mí, dentro del podcast de AISE, que voy a romper una lanza por el podcast, en plan de que yo, por ejemplo, soy fiel escuchador, yo me los he escuchado todos y yo, por ejemplo, lo escucho mucho cuando voy conduciendo. Viajes largos, yo me clavo un par de capítulos fácil. Y uno de los capítulos que más me marcó, sobre todo porque me sentí súper conectado y me sentí identificadísimo, era el de enfoques evolutivos. ¿Por qué? Porque a mí me hacía falta ponerle nombre a muchas cosas que yo hago con mis pacientes que alteran mis expectativas y alteran las expectativas del paciente, porque la mayoría de la gente que se mete a estudiar, por ejemplo, logopedia, fisioterapia o cualquier cosa, es para curar, para conseguir evitar que el paciente que el paciente supere totalmente su enfermedad o su patología. Y es verdad que la mayoría de los pacientes que tratamos en neuro son gentes que el evento neurológico deja una marca importante y muchas veces no vuelve a una situación de partida. Entonces, siempre hablamos de rehabilitación, de volver a la situación inicial, del paciente. Entonces, en ese podcast aparecieron una serie de palabras con las que yo me sentía muy identificado. Entonces, lo que hice en esta charla fue hablar de diferentes enfoques terapéuticos que muchas veces te planteas con tus pacientes, porque esto es un problema, porque entonces, claro, yo, por ejemplo, el tiempo que estuve trabajando en el hospital, claro, tú te puedes llegar a creer que eres la hostia. ¿Por qué? Porque yo tratando paciente agudo que le había dado un ictus hacía 2 semanas, que yo le quitaba una sonda en 3 días, yo decía, hostia, qué bueno soy. Y luego echas la vista atrás y dices, yo no he hecho una mierda, lo único que he hecho ha sido acompañar. Pero luego hay muchas compañeras que trabajan con personas en estadios avanzados o moderados de enfermedades neurodegenerativas que se frustran, que se creen que su trabajo no vale para nada. Y yo muchas veces, hablándolo en cursos, en plan de, no te equivoques, o sea, tu labor probablemente siento que tiene mucho más valor en esos estadios, porque ahí es donde realmente estás luchando contra los efectos de una enfermedad. Entonces yo creo que no se pone buen nombre a las cosas y eso hace que nos creamos que nuestro trabajo no tiene valor, porque estamos en una punta en la que nos creemos que como nos rehabilitamos, nuestro trabajo no tiene sentido, pero probablemente eso tenga otro nombre que tú digas, ah, hostia, pues estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, quería simplemente dar un repasito a los nombres para que el que nos escuche, pues diga, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si no está de acuerdo, pues es tan fácil como apagar y borrar. Y si está de acuerdo, pues a lo mejor se siente como cuando yo escuché ese podcast. ¿Y tú has creado un nombre nuevo?
No, Adelante. bueno, no. Que como ha dicho Yo la creo que son personalizado, los nombres. De No, todas son formas, los Jaime, nombres similares a los. los nombres, salvo restitutivo y compensador, el resto se lo pusimos nosotros, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que eso tiene una Claro, bibliografía detrás, que tú digas, es que esto está súper consensuado. De todas formas, siendo uno de los capítulos pues yo más creo lo mismo. y más personales, es de los capítulos que más éxito ha tenido de verdad y que la gente nos agradece mucho por lo que tú dices, ¿no? Porque toda esa gente que está muy frustrada, toda la leyenda negra de la neuro, ¿no? Sin tener buenas dosis, sin tener tiempo, sin tener, en momentos en los que a lo mejor evolutivamente, por el tipo de enfermedad que nos enfrentamos, ¿no? Como una neurodegenerativa, parece que si no mejora, eres mal terapeuta, ¿no? Entonces, cuando todo esto se explicita, como que los profesionales se sienten muy a gusto y mejora mucho la comunicación también con los usuarios. Entonces, los nombres, yo lo adelanto, dejaremos el enlacito en la descripción del podcast, ¿no? De enfoque evolutivo. De hecho, este ya está en el Badeneuro, con lo cual ya podéis incluso leer el resumen de enfoque evolutivo, ver el vídeo, escuchar el audio. Lo dejaré en la descripción e incluso si queréis, si no lo habéis escuchado, antes de este podcast, escuchado el otro, pues seguramente como que ya todo esto os suene un poquillo. Así que yo encantado, Jaime, de que le diera como una revuelta logopédica. un nombre logopédico, claro, algo más nuestro. Una revuelta logopédica. Claro, claro. Porque está genial. Pero Porque yo no he añadido. Claro, además que eso es súper O sea, extrapolable. utilizo los mismos nombres que utilizabais vosotros. Sí que es verdad que he añadido 4 más que son, pero que no es nada nuevo, que son cosas que ya hacemos, que yo creo que también hay que ponerle nombre. Y luego hay algún enfoque que yo sí que he sentido como terapeuta, donde te crees que no estás haciendo nada y que es un enfoque que, por ejemplo, en medicina sí que es muy habitual, Sí. ¿vale? Entonces, Estupendo, vamos a empezar. os voy diciendo, ¿no? Venga, vamos al lío. A ver, la entradilla de todo esto es que cuando tú lees bibliografía de disfagia, lo primero que te encuentras es que las técnicas se dividen en dos: rehabilitadoras y compensatorias. Y eso es un error. Bueno. De hecho, hay un libro, claro, hay un libro muy chulo de disfagia en enfermedades neurodegenerativas, que ya es de 2011, donde el que lo escribe saca una cosa muy chula que se llaman principios de compensación. Y uno de los principios de compensación que dice este hombre es: cualquier maniobra compensatoria, si tiene éxito y hace que un paciente trague más veces, no es compensatoria, es rehabilitadora. Entonces, Claro. a mí ese libro me empezó a marcar mucho cuando yo decía, bueno, si tú una persona consigues que compense, realmente participa más en su vida diaria y eso genera un cambio. Entonces, a mí ya lo de rehabilitador compensatorio ya me chirría. Entonces, me encaja más los términos que se hablaban en ese capítulo. Entonces, el primero sería el enfoque restitutivo. El enfoque restitutivo, por significado de las palabras, probablemente encaje más con el enfoque rehabilitador. Es decir, si tú miras en el diccionario, al final rehabilitar es habilitar de nuevo, Sí. Es volver restituir. a lo anterior. Por lo tanto, al final, Claro. restablecer. Es verdad que en disfagia existe el enfoque restitutivo. ¿Por qué? Porque existen muchas cirugías, por ejemplo, miotonías del cricofaringeo, cirugías específicas de la laringe, que permiten de alguna manera restablecer la deglución. De hecho, cada vez en el paciente oncológico se conoce más el concepto de terapia de prehabilitación, es decir, el paciente antes de someterse a un proceso médico quirúrgico se le trata, se le da unas pautas para que tenga una mejor recuperación, que eso es lo que se hace de toda la vida en fisioterapia respiratoria con paciente cardíaco. Entonces, eso podría ser un enfoque restitutivo. Ahora, si yo me miro y evalúo estadísticamente todos los pacientes que he visto a lo largo de mi vida, el enfoque restitutivo que yo he tenido en mi práctica profesional es muy bajito, porque yo normalmente a los pacientes que yo he tratado no he podido restituir. Y yo creo que aquí viene el problema de cuando mezclamos rehabilitar con mejorar. Todos mis pacientes han mejorado. Ahora, yo no los he restituido. Yo no le puedo decir al paciente, te voy a restituir, te voy a
¿Por qué? Porque entonces ese paciente vive toda la vida esperando algo, como los cristianos con la parusia esta de Cristo, de que parece que Cristo iba a aparecer La segunda otra vez y venida, no la segunda aparecía venida. nunca, y estaba siempre Claro. con la ansiedad de ¿cuándo cojones va a aparecer Cristo, no? Entonces aquí el paciente siempre está de ¿pero cuándo cojones voy yo a mejorar o tal? Y al final... Pues me acuerdo una frase que utilizabais en un capítulo que creo que era el de Camino Compartido, que decíais, pues al final los pacientes, acaba con el paciente como los novios cabreados, ¿sabes? Claro, Entonces, sí, básicamente. este es el problema de enfocarlo mal, ¿vale? Además, Entonces, Jaime, ese otra cosa sería... disculpa, otra cosa que a mí me da mucho que pensar es que es una tipología de paciente que da una pena, pero está también la tipología de paciente que da más pena todavía, que es haré cosas cuando vuelva a ser el de antes. Que ese al final encima es que está parado, ¿no? Que es como Claro. que no es solo está esperando la mejoría, sino que tiene detenida su vida hasta la mejoría, ¿no? Es el típico paciente que dice, no, yo me iré de bares cuando ya trague perfectamente, o yo volveré al club de lectura cuando se me haya quitado la fascia, porque es que ¿cómo voy a ir yo así a mi club de lectura, no? O voy a... Y ese paciente a mí es verdad que es el que me aterroriza, ¿no? Porque ya no es que esté esperando, sino que encima está esperando y parado. Está como... lo tiene todo como el cuando yo me saque la carrera seré feliz, ¿no? Y no sé cuánto. Entonces, es verdad que lo de la rehabilitación hace daño, ¿no? Porque la palabra al final no es lo mismo utilizarlo para un E15 de tobillo o para un hueso roto que utilizarlo para un ictus hemorrágico que se ha llevado por delante un hemisferio, Claro. ¿no? Es que Claro, es distinto. Es un enfoque con el que hay que tener cuidado porque, sobre todo, incluso desde etapas iniciales, es verdad que tú tienes que tener cuidado de cómo te comunicas con el paciente, porque lo que tampoco es lógico es decirle a un paciente, oye, mira, no vas a mejorar en tu puta vida, a partir de ahora vas a estar mal, o sea, Claro. es verdad que tú al paciente le tienes que dar unas claves y también estarías mintiendo, porque el paciente Claro. siempre va a mejorar, incluso a pesar del terapeuta, o sea, al paciente siempre le va a ir bien, ¿no? Pero, claro, entre eso y venderle el oro y el moro, de decirle que esto es muy típico muchas veces cuando tú al paciente que tú no le vas a tratar le dices, sí, usted se va a quedar de puta madre, pero le va a tratar otro, ¿no? Entonces, esto muchas veces también ocurre en los que tratan primero al paciente agudo y luego el paciente agudo pasa a otro nivel y es donde ya empieza a ser consciente de la realidad. Entonces, yo creo que es verdad que al paciente hay que animarle en cuanto a que su situación va a cambiar, pero probabilísticamente hablando, no podemos decirle hasta dónde va a llegar. Entonces, yo creo que eso es fácil de comunicar inicialmente al paciente, el generar una situación probabilística que no le genere incertidumbre y que no le suponga una espera de algo que no sabemos qué es lo que va a suceder. Sí, yo estoy de acuerdo. Dicho esto, la otra cara de la moneda, que es la palabra que siempre evitamos, es compensar, que sería al final... yo me busqué una definición de diccionario, que la voy a mirar por aquí, que era mecanismo de defensa por el que un individuo trata de superar alguna deficiencia con actitudes y comportamientos compensatorios. Es decir, tú tienes una deficiencia y desarrollas algo, una conducta, un mecanismo para compensarlo. En ese sentido, a mí, por ejemplo, también utilizo a veces la palabra adaptativo, ¿vale? Porque al final algo adaptativo también es acomodarse o reajustar algo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que a la gente le va mejor la palabra adaptativo, porque lo que haces es adaptarte a una nueva situación, pero no estás restituyendo. Pero adaptar muchas veces en disfagia se confunde con un enfoque sustitutivo, que es cuando yo sustituyo algo. Es decir, mi paciente no puede comer carne, pero yo se la adapto. Vale, lo que estás haciendo es un enfoque sustitutivo que normalmente va acompañado a los enfoques adaptativos y de contención. Es decir, sustituyes un sistema de comunicación, sustituyes un sistema de alimentación oral, pero eso no quita que estés favoreciendo un ajuste de la persona a una nueva situación. En mi experiencia, en la mayoría de los casos post-ictus, este es el enfoque que yo más he vivido. El paciente adapta su mecanismo y consigue mejorar y consigue normalizar, que no quiere decir que restituyas. Entonces, yo creo que aquí es donde anda un poco el cogollo en los pacientes post-ictus, sobre todo. Sí, al final yo creo que la distinción
del qué y el cómo, ¿no? Es decir, vale, en compensación o en adaptación lo que nos vamos a centrar es en qué quiero que hagas, qué quiero conseguir, cuál es el objetivo, pero cambiamos un poco la estrategia, cambiamos el cómo lo hacemos, ¿no? Yo siempre en fisio digo que se ve muy bien con el tema, por ejemplo, de una prótesis, ¿no? Tener una amputación de tobillo pues, o de rodilla, te pongo una prótesis y te estoy sustituyendo un miembro, ¿no? Lo cual no quita, como tú dices, que yo te sustituya el miembro y tú tengas que hacer todo un esfuerzo de compensación, porque por mucho, y de adaptación, porque por mucho que te haya puesto una pierna ortopédica, la estrategia y la forma de caminar no sé cuánto también se tienen que adaptar, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la compensación, al final somos herederos de las teorías neurofacilitadoras de los años 60, del siglo pasado sobre todo, ¿no? Y que por mucho que hayan evolucionado, todavía lo de compensación suena como a darse por vencido, ¿no? Tú no vas a recuperarme y entonces es como que me ofreces un segundo plato, como un, bueno, si no puedo comer jamón de bellota, pues me como el baratito porque digo que como jamón, ¿no? Y yo creo que al final no somos conscientes que la vida consiste en adaptarse, ¿no? Y que pues ya está, que neurológicamente hasta el propio envejecimiento nos obliga a adaptarnos y no restituimos con el envejecimiento, ¿no? Ninguno volvemos a tener 20 años otra vez y estar corriendo con 80 años una maratón, aunque no estemos utilizando la estrategia de cuando teníamos 20 años, no es una derrota, no es, oye, hay que ver, es al revés, es algo positivo, ¿no? Y yo creo que en el mundo del tratamiento todavía venimos arrastrando como esas connotaciones negativas de la compensación, ¿no? Es como el, ya, incluso los pacientes muchas veces te frenan. Sí, claro, le dices, muy bien, lo has conseguido, y te dicen, sí, pero lo he hecho usándolo a otra mano o utilizando no sé qué, y tú dices, sí, pero lo has hecho, ¿no? Y yo creo que ahí hay que dejarlo como claro, hay que establecer cuáles son las prioridades del terapeuta y por qué se está también trabajando eso, porque si no es lo que tú dices, al final volvemos un poco loco al usuario, ¿no? En plan, pues yo te digo que te coloco una férula porque con eso andas más rápido, pero luego va otro terapeuta, va al hospital o lo que sea y te dice que si llevas la férula entonces no vas a recuperar el músculo que tira del pie, con lo cual no te la pongas. Y al final lo que generamos es una sensación el del usuario pues, de que se vuelve un poco inseguro y al final siempre tendemos a querer oír lo que es mejor para nosotros. Entonces, si a mí alguien me dice, no te pongas eso porque sin eso vas a recuperar un músculo, pues tú prefieres recuperar el músculo, ¿no? Antes que no recuperarlo. Es como si uno fuera al oculista y le dijera, mira, si no te pones las gafas vas a recuperar la vista mejor que si te las pones. Pues no nos las pondríamos, ¿no? El problema es hasta qué punto eso es cierto o no, que creo que ahí es donde está Más que cierto, normal, ¿no? Porque claro, creo que no sé si es correcto, pero creo que en la parte adulta tendemos un poco a verlo, como dice Juan, con esa parte más arcaica de decir, ostras, es que estás compensando, pero no estás consiguiendo lo que vale. Pero en el paciente infantil esto es algo más normalizado. Es decir, porque al final, digamos que el margen en tiempo suele ser mayor, por lo cual la adaptación va en la madurez, en la progresión evolutiva, por lo cual creo que está como más normalizado. En el adulto se ve un poco más, como más peyorativo, ¿no? Sí. Unas connotaciones más negativas. También quizá porque el adulto tiene con qué compararse claro, anteriormente, de antes, ¿no? Sí. El niño al final, yo creo que el propio tiempo y su propia evolución como que te va... da más juego. Claro, te da más juego en el sentido de que tienes un marco más amplio. Pero el adulto al final lo que vive es, yo estaba tan tranquilo en mi casa, me pegó el chungazo y dejé de hacer esto, pero yo esto lo hacía. Entonces yo quiero volver a hacerlo como lo hacía, ¿no? Entonces yo creo que eso al final es un poco sí, un juego hay que... patrones más marcados. Hay unos patrones muy que marcados. son... Y un poco lo que comentaba antes Jaime también, que al final vivimos en un sistema sanitario que es muy reactivo, que está preparado para curar. Está preparado para que tú vuelvas a tu casa igual que te fuiste, ¿no? Y todo lo que no sea eso es como es un fallo, es que eres mal terapeuta o que... Entonces, yo creo que esa dinámica hay que romperla. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Porque en neuro creo que hoy en día genera más víctimas que beneficios. El matiz y el apunte que ha hecho Nayara me parece súper inteligente, porque es verdad que esto en el mundo de los niños es muy distinto. O sea, es verdad que yo estoy haciendo referencia a lo mejor al mundo del adulto, pero en el niño hay una constante readaptación y reajuste que, salvo casos en los que es verdad que está siempre claro en un enfoque, ¿vale? Entonces, es verdad que me ha parecido muy interesante. Eso es verdad que es distinto totalmente, sí.
De todas formas, en Siguiendo un poco fisio, con el tema de las también lo digo, en palabras, fisio, en llega un momento pediatría, en el que hay de todo, hay el de todo. En fisio, en pediatría hay de todo, ¿eh? Que también hay gente por ahí que es muy de el desarrollo normal, el que ya, el niño tiene que usar esta manita abriendo los deditos y tiene que coger el lápiz de esta forma, que es como cogen el lápiz las personas. Que también lo motor, la cosa, yo creo que vosotros al final, lo comunicativo, sí, estáis en otra área. Pero en lo motor hay por ahí cada cosa que veo yo en Instagram de vez en cuando que digo, fu. Pero bueno, yo esperamos que la gente cada día como que entienda más que la normalidad es frecuencia, no es deseabilidad. No es lo deseable, sino lo más frecuente. Eso es la normalidad. Por seguir un poco con enfoques, llega un momento que esos reajustes son complicados y vienen a mi cabeza palabras como retener, aguantar, ¿no? Donde ya no hay ajustes posibles, hay un deterioro. Este es un enfoque normalmente más de envejecimiento claro, envejecimiento patológico, paciente sarcopénico, enfermedad neurodegenerativa en estado moderado, donde ya viene la palabra que también odiamos mucho, que es un sinónimo de retener, que sería mantener, ¿vale? Entonces, en este enfoque, a mí me gustan dos palabras, que sería un enfoque de mantenimiento y el enfoque de contención. El enfoque de mantenimiento yo lo veo más como sostener una situación que es muy típica de el paciente que necesita realizar ejercicio aeróbico de manera constante, paciente muchas veces con disfagia que tiene que seguir haciendo una serie de entrenamiento cardiovascular para tener buena salud pulmonar por las posibles aspiraciones que tenga y tal, pero que eso, aunque etimológicamente puede ser parecido, me parece que sería otro enfoque posible, el enfoque de contención, es decir, un enfoque de contención donde sostenemos el avance de una enfermedad y lo que hacemos es que el avance negativo sea de un crecimiento menos negativo. Y este es un enfoque que muchas veces frustra y que a mí me gusta hacerle entender a la gente que trabaja con patología neurodegenerativa, que es de los enfoques que más me maravilla, porque es donde estás aportando más a la persona, es decir, estás consiguiendo que con tu trabajo una persona empeore de forma más lenta. Y esto es muy típico. Yo, por ejemplo, he visto muchos pacientes que he tratado y me he frustrado la hostia. Y es el típico paciente que le propones un cambio. Mira, llevamos muchos años trabajando, cambia de terapeuta, que empecéis a trabajar otras cosas. O muchas veces deja la logopedia porque no le ve sentido. Bueno, en la mayoría de los casos, porque tú al final tienes contacto con esos pacientes, lo que más me ha pasado es que esos pacientes luego, al contactar conmigo, empiezas a descubrir que a los meses de dejar logopedia empezaron a hacer más patología respiratoria, empezaron a hacer más neumonías, y es en ese momento cuando te das cuenta de que lo que estabas haciendo no solo era útil, sino que le estaba salvando la vida, teniendo en cuenta en las condiciones que tienes al paciente. Y es un enfoque que yo a todo el mundo se lo digo, que por muy frustrado que estés, tienes que seguir, porque es donde le estás salvando la vida al paciente. Y de todos los enfoques, en muy pocos yo he utilizado la palabra salvar la vida al paciente. Pues fíjate que curiosamente el enfoque que más rechazamos es donde yo desde luego veo que más aportas al paciente. Y sería el enfoque de contención. De hecho, Jaime, una de las cosas que en el coronavirus nos pasó, yo creo que ha sido como revolucionario para todo un poco el coronavirus por muchas cosas, pero por lo menos a mí personalmente fue uno de los momentos que más me hizo tomar conciencia de que con muchos pacientes que a lo mejor tú piensas que ya no estás consiguiendo grandes cosas, ¿no? Que están como en ese enfoque de mantenimiento, como si no tuviera eso, lo que tú dices, ¿no? Una potencia terapéutica en el confinamiento, como tuvimos que dejar de trabajar con muchas personas. Tú viste que en 3 meses las familias te llamaban y te decían, mira, es que va cuesta abajo y sin freno. Es decir, es que, o sea, volver ya, da igual, o sea, mascarilla, pantalla, os cambié de ropa, lo que haga falta. O sea, yo firmo, dice, porque es que yo le tengo miedo al coronavirus, ¿no? Y no quiero que mi familiar venga o entre, no sé qué. Dice, pero es que estoy viendo que se va, o sea, que es que va cuesta abajo. Entonces, ahí tomo yo mucha conciencia de decir, de verdad que muchas veces no tenemos incluso fe en lo que hacemos, ¿no? Es como decimos, bueno, vamos a cerrar 4 meses y que los pacientes se queden sin tratamiento 4 meses, que esto no es prioritario. Y cuando vuelven, te das cuenta y dices, por Dios. Claro, tú lo piensas y dices que hay mucha gente que su principal actividad física o comunicativa o cognitiva o lo que sea
es el rato que están en tratamiento y lo que tú pues los ayudas de muchas formas, ¿no? Y cómo también los anima a que se muevan, a que hagan cosas, ¿no? A que interactúen. Entonces, claro, de repente los metes en su casa, igual que en infantil se veía que había muchos niños que mejoraban, ¿no? Porque estaban con los padres y jugaban y no sé cuánto, que muchas veces no trabajar les venía bien. Yo con los adultos me di cuenta de que era terrible, de que las retracciones, la pérdida de capacidad ventilatoria, que decía, Dios mío, cuando volvían, veía a las familias deseando, diciendo, venga, menéalo que como esto dure otro mes más, no la cuenta. Y ahí fue uno de los momentos yo profesionales que dije, pues a lo mejor no tenemos que tan alegremente decir, venga, cerramos 3 meses, que es muy prioritario que no se mueran de una neumonía, como si no fuera importante lo que hacemos, cuando veías que la gente lo pasaba fatal. Y siempre me acuerdo además de una amiga que trabajando en infantil, ¿no? Lo mismo, con parálisis cerebrales muy graves, después de venir, esto lo contaba siempre Chari, ¿no? Rosario Vargas decía, después de venir de una estancia en la India y de ver los patrones que se ven allí en los niños, las retracciones, él dice, ya vuelve aquí y dice, no, nuestro trabajo, aunque sea de mantenimiento, aunque sea de, como tú dices, de contención, es muy eficaz, porque tú en España ya no ves esas retracciones, ni ves esa, dice, aunque sea la labor de educar a los familiares, de mantener al paciente conectado con la terapia, no sé cuánto, es muy positivo a largo plazo. Entonces es verdad que yo coincido contigo, que muchas veces sí, nos saboteamos, incluso sin ser conscientes también estamos impregnados los terapeutas de esa ideología curativa, ¿no? Y no valoramos que mantener en una neurodegenerativa o en una enfermedad crónica, es que eso es un lograzo, es decir, que eso es verdaderamente muy importante. Yo lo he visto realmente. Sí, y se requiere además unas capacidades profesionales muy potentes. O sea, no es lo que se vendía antes de... no, es que la fisio de neuro hace mantenimiento, como si eso fuera poca cosa, ¿no? Como si fuera... No hace falta ni tener una carrera para eso. Y al contrario, yo creo que ahí es donde se demuestra lo que tú decías, muchos agudos van solos. Y no hace falta ni, a pesar del terapeuta, mejoran. Claro. Pero ahí en el momento en que tú tienes eso, una enfermedad ya neurodegenerativa, una cronicidad, una comorbilidad, tienes pacientes polimedicados, al final ahí es donde se demuestra la maestría. El talante del terapeuta. El talante y el conocimiento. Sí. Mucha culpa la tienen las evaluaciones, porque realmente no sabemos evaluar si no tenemos una referencia con la normalidad. Y eso es un problema, porque yo lo digo siempre. Cuando yo evalúo a un paciente con Parkinson, lo tendré que comparar primero consigo mismo y lo segundo con otras personas con Parkinson. Pero si siempre estoy pasando las mismas pruebas de evaluación que le pasaría a cualquier persona, es muy difícil evaluar conseguir una herramienta que te diga, vale, esta herramienta me evalúa que aunque el paciente va en negativo, va menos en negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos faltan estudios de cómo realmente son los fenotipos específicos. Es decir, a mí, cuando evalúo una disfagia, no es lo mismo una disfagia en ELA, en ictus, un trastorno funcional que una persona con Parkinson, porque es como el paciente tiene un problema en el movimiento laringio. Claro, porque tiene Parkinson, porque todas las personas con Parkinson les pasa esto. Entonces, si yo lo evalúo, aunque es una anomalía respecto a la normalidad, a lo mejor no es una anomalía respecto a su cuadro, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que ahí también está muchas veces el meollo, el buscar pruebas de evaluación que te digan realmente cómo está siendo la evolución de ese paciente dentro de su fenotipo, ¿sabes? Que yo creo que es el problema. Yo lo veo en los TFM, por ejemplo, del máster, muchas veces a los alumnos les pasa, ¿no? Que te hacen un caso clínico, que a mí me encantan que hagan un caso clínico, y tiene una degenerativa como puede ser una ELA, una esclerosis múltiple con una progresión rápida y tal, y te vienen los alumnos casi con el TFM con vergüenza, ¿no? Te dicen, mira, Juan, pero es que después de un año tratándolo, no sé cuánto, fíjate, en la escala me ha empeorado. Y yo digo, pues claro que te ha empeorado. Es decir, si es que... Qué raro, ¿no? Qué raro. Y me miran como diciendo, bueno, yo que esperaba que me iba a echar la bronca y digo, claro que te ha empeorado, pero ¿qué te ha empeorado? Es decir, en un año esta persona, ¿qué evolución ha hecho realmente? Pues no, mira, más o menos un menos 0, digo, pues esto es un éxito, digo, prácticamente, o sea, en pruebas funcionales está igual, que te haya bajado
que tú veas que la fuerza de no sé cuánto, que la garra de no sé cuánto, pues es que tiene una neurodegenerativa. Y hasta los propios alumnos no se paran a pensar, ¿no? Vienen casi con vergüenza de enseñarte el trabajo diciendo, qué mal terapeuta soy, qué patata de TFM he hecho, que mira, que he tratado a un paciente y está peor que cuando yo lo empecé a tratar. Y digo, pues si es que no eres Dios, chiquillo, es que ya está, como no sea la Virgen de Lourdes, pues lo raro sería que hubiese mejorado. Entonces, yo creo que ahí también lo que tú dices, es que esa ideología que todos llevamos dentro y que al final, y de forma indirecta también, pues cuando tenemos alumnos nos gusta hablarles de los casos que mejor responden, ¿no? De los más espectaculares. Si tenemos redes sociales, pues nos gusta colgar los casos que tú le grabas un vídeo y otro vídeo y hasta quien no entiende dice, ¡ah, Dios mío, qué cambio!, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos ese complejo todavía, ¿no? Esa forma de entender que yo creo que nos sale sin pensarla y que hasta que no lo piensas mucho y te deconstruyes un poco como terapeuta, pues creo que la inercia te lleva a eso, al final acabar cabreándote con los pacientes, pues porque hay una conspiración de silencio en el que tú se supone que vienes aquí a que yo te mejore, yo sé que no te va a mejorar todo lo que tú quieres porque tienes una patología o una edad o una comorbilidad o lo que sea, pero ninguno de los dos lo explicita y al final, pues claro, se produce un agotamiento de la perspectiva, ¿no? de las expectativas de uno y de otro. Y eso yo creo que es muy peligroso. Otro enfoque que hablabais en el capítulo, que yo respeto el mismo nombre, sería el enfoque de confortabilidad. Esto en logopedia es muy habitual dentro del trabajo, dentro de los cuidados paliativos, cuando hay que mantener la vía oral, pero con un objetivo de confort. Dentro del enfoque de confortabilidad, nuestros objetivos cambian, porque cuando tú evalúas a un paciente post-ictus, tu objetivo siempre es la seguridad y todo está muy sesgado por la aspiración de alimento. Pero en un enfoque de confortabilidad, la aspiración del alimento no es tan relevante. De hecho, pacientes que aspiran no se le da relevancia. De hecho, ya no se utilizan sondas nasogástricas ni vías alternativas de alimentación en un paciente en momento de final de la vida. Es decir, nuestro enfoque busca un alivio, una tranquilidad y una trascendencia. Entonces, aquí el enfoque de confortabilidad normalmente se entiende por una alimentación cuidadosa y respetuosa en enfermedades neurodegenerativas en estadio avanzado, donde ayudamos a la persona a que tenga confort en el momento de la alimentación con los menores signos de alarma posible y sin uso de sistemas alternativos de la comunicación. Entonces, a mí es un enfoque que me parece muy bonito, me encaja, a mí el mundo de los cuidados paliativos me fascina. De hecho, hay un fenotipo específico de problemas de alimentación oral en cuidados paliativos donde la persona ya deja de tener hambre y en ese momento, en mi experiencia, en el trabajo que yo he tenido con cuidados paliativos, es muy importante nuestra labor porque los cuidadores muchas veces sienten culpabilidad de que realmente el paciente muere de hambre y es muy importante el trabajo con ellos en plan de no, la enfermedad hace que muera, la enfermedad hace que tenga menos hambre, la enfermedad hace que conecte menos con el alimento, no es culpa tuya, lo que hay que hacer es un acompañamiento y a mí es uno de los trabajos más bonitos en los que yo acompaño a cuidadores, acompaño al paciente y el paciente hasta el último minuto se alimenta por vía oral de la mejor forma posible y me parece un enfoque maravilloso. Sí. Luego, aquí sí que yo he añadido 3 enfoques más, pero no me he inventado nada. Pero es verdad que añado como 3 enfoques más. Uno sería el enfoque expectante. El enfoque expectante ya se utiliza mucho en medicina, que por definición, creo que la tengo por aquí, sería una observación minuciosa del estado de un paciente sin administrar tratamiento hasta que aparezcan una serie de síntomas y haya un cambio. Es decir, esto es muy habitual en trastornos funcionales, que hemos hablado muchas veces que tú ves que hay una anomalía, pero no está justificado un tratamiento. De hecho, alguna vez, no sé si te acuerdas que alguna vez hemos hablado por WhatsApp de algún paciente que, claro, las maniobras que muchas veces mandamos son de corte volitivo. Y a un paciente tú ves que traga mal y le mandas algo de control voluntario. ¿Y qué haces? Le jodes mucho más. Entonces, recuerdo una vez un paciente que yo veía en el hospital que estuve comentando contigo en plan de, hostia, fíjate, esa paciente, a pesar de tener disfagia, comía mejor cuando le dejaba la tele puesta,
le dejaba hiperextender el cuello, le dejaba hacer todo lo que quisiera y en ese momento no tenía ningún riesgo. Entonces, muchas veces tenemos enfoques expectantes donde observamos al paciente. Y este es un enfoque que nos cuesta mucho, porque el paciente viene a nosotros para hacer cosas. Sí, y sí. le estás diciendo que lo que hay que hacer es, no, yo voy a mirar. Entonces el paciente dice, esto es una mierda, yo quiero, dime cosas, dime trucos, dime ejercicios, ¿no? Valórame, Este es un enfoque que valórame. Claro. Valórame, por favor. Claro, venga, dame una fotocopia de ejercicios. Pero es verdad que hay pacientes con los que no hay que hacer. Es decir, hacer es no hacer. Entonces, pero al paciente no le puedes dejar. Entonces, No, ese claro. para mí es un enfoque expectante que se hace bastante más de lo que pensamos, ¿vale? De hecho, hay enfoques de mantenimiento que se mezclan con el tratamiento expectante. Es decir, tú vas vigilando al paciente, pero no está justificado que le hagas hacer nada nuevo porque está todo bien, ¿no? Luego, el enfoque que añado también sería el enfoque pedagógico, que es un enfoque en el que nosotros explicamos al paciente cómo funciona un mecanismo, que es el enfoque típico de estadios iniciales de enfermedades neurodegenerativas, donde tú al paciente y al cuidador le tienes que explicar cómo funciona la deglución, cómo funciona la comunicación. Es decir, muchas veces parece que nos creemos que no estamos haciendo nuestro trabajo si tú planteas una sesión al paciente de, pues mira, te voy a poner un vídeo de la deglución, te voy a explicar. No, eso lo hacemos como fuera de nuestro tiempo, por WhatsApp, por teléfono, y es importante que el paciente esté informado. Entonces, el enfoque pedagógico debería pertenecer a los estadios iniciales de todas nuestras terapias, porque ahí es donde le estamos dando información al paciente para que el paciente sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? en su vida diaria. Y el último que añado es el enfoque interdisciplinar o transdisciplinar, dependiendo del equipo donde estemos, porque es verdad que todo el mundo habla de transdisciplinar. Yo creo que no lo hace casi nadie porque es complicado, porque más que nada tendrías que cambiar, o sea, en un hospital es imposible un enfoque transdisciplinar, como mucho en un sitio asociativo o ambulatorio, y normalmente estamos sometidos a un enfoque interdisciplinario, donde es verdad que convergemos, pero siempre hay uno que manda, siempre hay uno que está en el pedestal, que es el que lleva la batuta, ¿vale? Y bueno, esos eran los enfoques que yo quería matizar, pero yo creo que están todos dichos. Está muy guay, está muy guay. Yo coincido contigo. De hecho, en el último episodio, a mí la gente ahora me lo ha dicho mucho esta semana, ¿no? Me decían, hay que ver cómo de radical eres, porque decía, digo, yo como fisio casi prefiero que me corten las manos antes que la lengua, ¿no? Porque un poco por lo que comentabas del enfoque pedagógico, ¿no? Y del enfoque expectante, ¿no? Es verdad que hacemos mucho trabajo de educación y yo creo que hay pacientes que se van a beneficiar muchísimo más de charlar contigo, de que los informes, de que los sitúes, de la empatía que sienten cuando ves que conoces casos como el suyo, que conoces la evolución, que estás preparado para anticiparte a lo que pueda venir, ¿no? Y que estás tranquilo, o sea, como que conoces la historia porque ya te la han contado más gente y te dan como ese papel profesional de acompañamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en dolor crónico, en fisioterapia en dolor crónico, es que lo de menos es, al final, las técnicas que utilices o los métodos de abordaje, que al final es lo que el paciente, como tú dices, busca muchas veces, ¿no? De, ponme corrientes, ponme no sé qué, hazme no sé cuánto, estírame las manos, no sé cuánto. Y sin embargo, es cierto que al tiempo te das cuenta de que cuanto más tiempo has dedicado a explicar, a organizar expectativas, a anticiparte en esa educación, los pacientes responden muchísimo mejor. Entonces, yo creo que... Es decir, todo lo que tú das de esa parte pedagógica es poner conciencia a ese paciente o a ese familiar o a ese acompañante de la situación que está viviendo o que está experimentando. Entonces, la conciencia es importante. Dar conciencia y conocimiento al paciente, al familiar o a las personas que lo acompañan es importante porque al final da lugar a una evolución, ¿no? En un sentido o en otro. Sí, sí, yo creo que es clave. Así que me parecen súper pertinentes los enfoques que comenta Jaime porque yo creo que hay que ponerlos en valor. Hay que poner en valor esa parte del acompañamiento, ¿no? En infantil también mucho. Nosotros tenemos aquí padres que han tenido, bueno, pues que la familia ha visto el diagnóstico de una neurodegenerativa súper chunga en pronóstico en bebés y te llegan los padres desesperados y tú haces la evaluación y les dices, mira, ahora mismo el chiquillo está
No tiene nada, es decir, que sí, que tiene una enfermedad diagnosticada, que es genética, que esperamos que la evolución sea esta, pero que ahora mismo, ¿cuál es el tratamiento? Disfruta de tu chiquillo todo lo que puedas, porque ahora mismo no vale la pena que estés aquí, que gastes ni el dinero, ni el tiempo, ni porque es que ahora mismo tu chiquillo, cualquier evaluación motora, por ejemplo, que yo le haga, pues está tal cual a percentil, tal cual a la edad que tiene. Ya, pero entonces no lo vas a tratar, no lo voy a tratar, o sea, te voy a dar cita para dentro de 2 meses para ver si sigue así y si en algún momento yo considero que lo que yo haga va a ser más eficaz o va a tener un mejor impacto en la vida de tu chiquillo que lo que hagas tú en tu casa, o que, pues entonces ya nos planteamos un tratamiento. Pero ahora mismo sal corriendo al parque, juega, disfruta, porque además con el pronóstico, con la enfermedad que tiene, lo que hace falta es que disfrutes y que gastes tiempo de calidad y que te quedes con la conciencia tranquila de que pase lo que pase, has disfrutado lo que podías de tu chiquillo. Entonces, yo creo que ese enfoque expectante también muchas veces nos cuesta darle valor, incluso lo que decimos, ¿no? Los propios usuarios te miran como diciendo, pues este es que no quiere ganar dinero, ¿no? O que yo qué sé, o aquí hay pacientes que incluso te lo dicen y te dicen, bueno, yo vengo aquí pagando, como diciendo, si te voy a pagar y todo. Y yo, sí, si me vas a pagar, si lo que pasa es que, si yo sé que me pagas, pero que aún pagándome, no te puedo recomendar porque no hay, o sea, no tiene una enfermedad todavía, tiene un diagnóstico que es distinto, ¿no? Que yo creo que eso también habría que matizarlo muchas veces, ¿no? Es que yo tengo una enfermedad de Parkinson. No, tú todavía tienes un diagnóstico de Parkinson, porque pues todavía por la medicación, por el tiempo de evolución, o porque tu caso es así, pues ahora mismo no hay alteraciones que justifiquen que yo tenga que entrar a tratar, que hay que acompañarte, que hay que recomendarte ejercicio, pero como a cualquiera, es decir, pues ya está, que cuanto más ejercicio hagas, y cuanto mejor comas, y cuanto más duermas, y cuanto más feliz seas, pues todos son factores pronósticos positivos, pero no hace falta, es que yo tengo una enfermedad, no sé qué, no, tiene un diagnóstico no tienes todavía alteraciones que valga la pena tratar, ¿no? O como el otro día que llamó una persona preguntando con un deterioro cognitivo, mira, ¿hacéis tratamiento online que yo podría una vez a la semana? Eso, mira, no gastes el tiempo en un recurso que realmente no vas a poder luego aprovechar. Entonces, búscate lo que sea, vete a un centro de día, vete a un hogar del jubilado, vete a donde quieras, que puedas tener una continuidad, una interacción social, pero que no vale la pena que ahora se conecte un neuropsicólogo, un logopeda contigo, 45 minutos a la semana. ¿Para qué? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo este tipo de abordajes yo creo que vale mucho la pena probarlo. También, pues que nos ha abierto mucho los ojos a cuánta maldad podemos generar cuando nos ponemos excesivamente, interventivos, ¿no? Y me parece súper chulo, Jaime. Así que te lo robo, entre comillas, ¿no? Y en el post que saquemos del capítulo, pues meteremos estos 3 enfoques que yo creo que aportan un montón. En logo, en fisio, en neuro y en cualquier cosa. Así que fíjate qué bonito, que vamos creciendo, ¿no? Sí. Teníamos 4 enfoques y ahora tenemos 7. Esto se va haciendo la bola cada vez más grande. Claro. Pero es que esa es para que la gente vea que esto está vivo, es que esto lo vamos haciendo sobre la marcha. Y además, Jaime y yo no habíamos hablado de los 3 enfoques, que podía haberme dicho el enfoque del agua bendita. Y yo estaría aquí ahora mismo así diciendo, hostia, pues, pero sí, al final es lo que pasa, que cuando coincides con gente, normalmente cuando dicen algo, pues suele estar de acuerdo, porque dices que sí, y en clínica más, ¿no? Yo creo que también, Jaime, que tú el hecho de haber trabajado tanto con Huntington y en tus orígenes también eso es mucha mili, ¿verdad? Eso es como te abre... A mí Huntington me cambió la vida porque fue donde realmente me encontré una enfermedad muy evidente con la que estaba claro que no ibas a restituir nada. Y ahí la contención la aprendí y los pacientes te lo transmiten. Oye, mira, mi vida ahora es mejor aunque sigo empeorando, ¿sabes? Entonces ahí a mí me cambió bastante la vida. Claro, es que eso es una experiencia que no es otra, que no es estoy trabajando, pues como nos pasa a los fisios muchas veces, ¿no? Que va a la trauma o a la deportiva con gente muy joven que tiene unas capacidades de compensación brutales y que, claro, yo entiendo que, pues bueno, que las expectativas son otras. Pero cuando te metes en el mundo de la neuro, en crónico y en neurodegeneración, pues te das cuenta de que al final esa gente necesita tratamiento y necesita ayuda y necesita que su terapeuta no esté frustrado y esté maldiciendo el momento en el que se dedica a eso, porque es como donde no va la gente que sabe o donde da igual lo que hagas porque al final no van a mejorar, no sé cuánto. Todo ese tipo de prejuicios
que hacen muchísimo daño, y que generan muchas esperanzas que también creo que son muy terribles y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente se gasta mucho dinero, volvemos a lo mismo, en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que ser honestos y hay que decir, vale, si tu familiar está mucho mejor. Tu familiar, pues ahora, como el otro día lo comentamos en una reunión clínica, aquí mismo, ¿no? Estamos proyectando varias reuniones con familiares y digo, no, si no es fatídica la reunión en el sentido de qué mal. No, si hemos conseguido muchas cosas y a lo mejor tu familiar ahora puede ir caminando al baño casi de forma... Pero siempre hay que poner un poco, como se dice, los pies en el suelo de los familiares y no caer en el contrimá ese de ahora ya se me ha olvidado cuando te pedía que mi familiar, si yo con que consiga ponerse de pie para que no sé cuánto, y ahora ya está caminando y estás pidiendo que corra solo, ¿no? Entonces es como esa actualización de las expectativas, yo creo que hay que también acompañarla, ¿no? Vale, es que tú no te acuerdas porque, por suerte, nuestro sistema nervioso es muy adaptativo y se nos olvida relativamente fácil de dónde venimos muchas veces, ¿no? Cuando hemos pasado por algo malo, como decíamos antes con la pandemia, ¿no? Que ahora pensamos en la pandemia y parece que no ha ocurrido nunca. Es como, y estuvimos ahí un montón de meses encerrados, que yo no sé si eso se volverá a repetir en la historia, ¿no? Pero ya es como que rápidamente... Entonces, muchas veces yo creo que también los familiares es normal que digan, bueno, si yo al principio lo traje aquí para que, bueno, pues si no podía comer así, pues tal y cual. Y luego ya cuando obtienen eso, como que ya se frustran por no conseguir otras metas que no parten bueno, de dónde estaba el listón originalmente. Así que yo creo que esa actualización es... Al final, lo que ha dicho Jaime, volvemos otra vez a ese enfoque pedagógico donde volvemos a recuperar de nuevo esa historia clínica del paciente, cómo tú llegas, cómo es tu recorrido, dónde estás ahora y cuál es el siguiente objetivo. Entonces, el enfoque pedagógico tiene que estar como transversal hacia la terapia, es inevitable. Pues sí, yo creo que ha quedado... Qué bonito enfoque has puesto, Jaime, me gusta. Nos ha quedado bonito. Ahora lo estoy usando. Ya lo estamos usando, ya lo tenemos, lo hemos aprendido, claro. Lo hemos interiorizado, tú fíjate, ¿eh? Claro, pues ahora los tenemos que usar y hacerlos más grandes y añadir 2 más o ponerles nombres más bonitos, porque si conseguimos... Esto no hace falta tanta vaselina, esto es así. Cierto. Muy bien, chicos, pues yo de verdad que creo que al final lo importante es evitar frustración profesional, evitar frustración por parte de los familiares, honestidad, sobre todo, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Del todo. Esa honestidad con la que tú puedes decir, vale, yo me comprometo a trabajar estos objetivos, pero son estos con los que me comprometo. El resto, pues, no puedo. Y muchas veces yo ya he aprendido también a decir, bueno, y si otro profesional te promete eso, pues ya está. Es decir, pero yo tengo que ser responsable y decirte que creo que no. Que por mucho que pagues o por muchas más horas que le metas a tu familiar o por mucho que le metan el último robot o la última terapia o el último no sé cuánto, donde no hay mata, no hay patata, como dice Pablo Duque, y esto está, pues, que en el momento en que veáis que no va como vosotros esperáis, que no os frustréis, que se puede trabajar bien alternativas de adaptación y que esto no es ningún, o sea, que lo importante es la vida, la dignidad ocupacional y el poder hacer cosas que sean significativas y que a ti te gusten, y punto. Entonces, yo creo que eso al final tiene que estar un poco y tenemos que festejar lo que queda, ¿no? Muchas veces, y festejar el que antes, hostia, esto tenía una tasa de mortalidad del copón y cuando no era mortalidad era de discapacidad del copón y ahora pues, bueno, pues tienes tu afasia, pero a lo mejor con el móvil te apañas y si no con un comunicador y si no pues con una férula y si no va adaptándote a los cubiertos y si no, pero que... Eso no en todos los enfoques se puede decir, así que yo me gustaría romper esa lanza por ese perfil porque son los que realmente hacen grande la profesión y yo creo que esto es una cosa que hay que decirlo mucho. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Que muchas veces necesitamos en redes sociales más ejemplos de esto. De no es el medular que volvió a mover las piernas por lo que yo le hice o por la TMS o por no sé cuánto, sino que es un medular que estaba hecho triza, que con las adaptaciones pertinentes o con la... Ya está, que fíjate que 10 años después está el tío haciendo vida con un coche adaptado, con no sé cuánto, con no sé qué. Y también más gente, más afectados, más pacientes, ¿no? Que eso, que incluso con enfermedades neurodegenerativas, pues, y digan, mira, sí, yo estoy peor que hace 3 años, pero es que yo estoy seguro que si no fuera por esto que están haciendo conmigo,
es que estaría sufriendo y estaría perdiendo la dignidad muchas veces, ¿no? Entonces, ya no es salvar la vida, sino es que dar dignidad a la vida, que yo creo que eso es que eso es lo prioritario, ¿no? Si no puedes salvar, por lo menos acompaña, ¿no? Y por lo menos darle dignifica. No le des falsas expectativas y lo mares, porque es un tiempo precioso el que estás perdiendo. Así que me parece estupendo. Nayara, ¿qué te ha parecido tu primer capítulo, hija mía? Ay, pues, Estamos aquí encantados. Con Jaime, cada vez nos acercamos más. Nos lo queremos comer, Jaime. Vamos a ir volante, que parece que estamos aquí, vamos. Sí que es cierto. Pues estupendo, Jaime. Que ya está, que muchísimas gracias. Nos ha quedado un capítulo Pues nada, muchísimas gracias. Que esperamos verte por aquí cuando te deslíes un poco. Sí. Pues eso, que un neurologopedia de vez en cuando siempre viene bien y que de verdad que muchas veces la gente me pregunta y dice, pero es que habéis peleado con el Jaime Paniagua, que no hace ya programa. Digo que no, hombre, digo que no nos hemos peleado, que Jaime es que está más liado que la pata de un romano, como yo digo, y que pobre no puede, digo, pero que no hemos peleado. No, pero escucha, un sábado nos juntamos ahí en AISE y hacemos una presencial así con rollo, claro, como el podcast, eso cuando queráis. Eso sí. Yo estoy ya, lo virtual me tiene cansadillo. Sí. Hay que con tu cerveza. Sobre todo, lo más importante es aviones. O sea, algo sin PowerPoint. Mientras no haya PowerPoint y podamos y vaso hablar, de vino. Sí, o sea, lo que queráis. Como en Inebro, tu copa de vino en la mano y ya. Y a pelearnos. Pues es fin de semana que queráis, es solo un sábado lo organizamos. Eso si no en Madrid, que le pilla bien a todo el mundo. Sí. No ves tú, eso es estupendo. Bueno, queridos, pues muchísimas gracias. Espero que haya resultado interesante. Yo estoy encantado porque me hace un montón de ilusión que el podcast, como que se retroalimente y que unos capítulos sirvan para extenderse, para referenciar a otros. Y yo espero que de esas 11.000 personas ya que al mes abren el podcast, pues que escucharnos le den un poquito como decía Jaime antes, si no tanto conocimiento, por lo menos les decir, fíjate, estos tienen las mismas inquietudes que yo, los mismos problemas, las mismas que no, pues yo digo siempre, de madre mía la neuro, que hay muchas cosas que no nos enteramos nadie, no tenemos nadie la receta perfecta, y yo creo que aunque sea esa empatía, ¿no? Decir, pues fíjate, están desarrollando, o sea, están abriendo caminos nuevos y conceptos nuevos que nos sirvan a todas. Yo creo que eso es precioso. Así que, Jaime, Nayara, un placer estar entre dos logopedas y cuando queráis aquí está vuestra casa, ¿vale? Así que el movimiento acompañe, que siempre me dicen, di lo del movimiento nos acompañe, que nos gusta mucho. Digo, sí, yo ya, como los curas, que el movimiento os acompañe y que seáis muy felices. Y yo la semana que viene estoy por Cantabria, en hélice de estancia toda la semana, así que si alguien del norte se quiere pasar por allí, por Santander o por Torrelavega, invitarme a algo, yo encantado de la vida. Así que, muchas gracias, guapos. Gracias. Adiós. Adiós.